7 de la mañana, 38 minutos, arrancando un nuevo bloque, saludando siempre a los que se van sumando a nuestras mañanas, cumpliendo desde tempranito con los principales títulos del día y arrancando de una forma especial. Exactamente, Adri, arrancando con entrevistas en nuestro programa, porque a ver, si hay algo que se habla en la República Argentina es de economía. Sí, señor, Obviamente, tema central. sí, y hoy se va a estar votando allí en senadores lo que puede llegar a ser la media sanción de este acuerdo con el FMI, digo la media sanción que falta, ya fue aprobado en Cámara de Diputados y queremos saber qué puede pasar, si se aprueba, si no se aprueba, para entender un poco más, por eso nosotros nos comunicamos con un economista y tenemos la palabra del licenciado Marcelo Lescano, a quien tenemos en comunicación. Marcelo, bienvenido y muy buenos días. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Bueno, un gusto de grabar con vos, Marcelo, en nuestro programa y que nos expliques, no solo a nosotros, sino a la gente que está del otro lado, sobre todo, que son los protagonistas de nuestro programa y que, bueno, entiendan un poco este acuerdo que se está votando en la República Argentina, que tiene media sanción de diputados, que hoy puede tener la media sanción de senadores. ¿Qué repercusión tiene y puede tener en la economía argentina dependiendo de lo que se vote? Sí, el acuerdo que se mandó a la Cámara de Senadores tiene previsto que el gobierno nacional acuerde con el Fondo Monetario Internacional la renegociación de la deuda por un préstamo que se dio en el 2018 y que actualmente engloba un paquete de 45 mil millones de dólares que el fondo va a ir depositando en forma periódica y que van a estar sujetos a auditoría. Es decir, cada vez que venga el fondo va a hacer una auditoría y a su vez va a hacer los depósitos, ¿no? Esto tiene como objetivo tratar de cubrir la deuda que se tomó en el 2018 y bueno, el Fondo Monetario como un prestamista siempre pide, digamos, que digamos, en este caso el gobierno trate de acomodar sus cuentas para garantizarse el cobro, ¿no? Como todo prestamista. Obviamente que eso tiene repercusiones en nuestra economía porque el gobierno tiene que hacer dos cosas, o dejar de gastar o aumentar los impuestos. Entonces ahí es donde se traslada el problema hacia los ciudadanos, ¿no? Por un lado, el gobierno está planificando disminuir los subsidios en los servicios públicos, ya sea energía eléctrica, combustible, ya vimos que empezó a aumentar el combustible, y por otro lado, estamos viendo que el gobierno está ensayando un posible aumento en las retenciones de las exportaciones de derivados de soja, ¿no? Licenciado, entonces, escuchándolo a usted y haciendo ese análisis, se podría decir que, bueno, se paga la deuda, pero de una u otra forma la Argentina también queda en llamas, al rojo vivo, justamente por las consecuencias que va a tener, pero también, pensándolo de otra manera, es importante pagar esa deuda que tenemos para que no sea acumulativa y para poder cerrar una etapa. Exactamente. La peor situación es no pagar las deudas, ¿no? Nosotros ya vivimos una experiencia de esta en el 2001, cuando en el Congreso, digamos, decidieron no votar la deuda. Tuvimos un 2002 terrible que, digamos, llegó a aumentar la pobreza del país de un 25% a más del 50%. Entonces, la peor situación sería no pagar la deuda. Eh, Creo que eso hoy no está en discusión, por suerte, en el arco político, sino más bien cómo pagar, ¿no? Ahí viene el problema porque en términos políticos todos tratan de despegarse de este acuerdo porque nadie quiere quedar como el malo de la película, ¿no? Nadie quiere aumentar impuestos ni quieren bajar gastos, ¿sí? Algunos sectores de la oposición no quieren subir impuestos y el gobierno tampoco quiere bajar gastos. Entonces lo encontramos en esa encrucijada, pero digamos, la economía es una ciencia y hay una restricción presupuestaria que se cumple, ¿no? En algún momento, si alguien gasta de más, se va a tener que venir un ajuste por algún lado, ¿sí? Siempre pasa. Marcelo, hemos escuchado en estos días, y bueno, hemos tenido también palabras de diferentes funcionarios que marcan que si no se llega a aprobar, si no se llega a este acuerdo, Argentina entraría en default. Y mucho se ha nombrado esta palabra en estos últimos días y la gente por ahí pregunta, le pregunta a uno mismo, ¿qué es el default? ¿Nos puede explicar para que la gente también tenga una idea? El default es dejar de pagar o incumplir el contrato en las condiciones pactadas, ¿sí? Argentina tomó un crédito y se comprometió a devolverlo en un plazo determinado y en una forma determinada. Si nosotros incumplimos alguna de esas cláusulas, caemos en default. Yo creo que, digamos, no es necesario que nosotros entremos sí o sí en la votación de este acuerdo, pero
es como una parte de negociación, ¿no? Porque el gobierno dice, yo no voy a pagar en las condiciones en que están negociadas este crédito, entonces sí o sí necesito este acuerdo, ¿sí? O sea, hoy el gobierno cuenta con ciertos recursos como para cubrir las necesidades que tiene este mes para pagarle al Fondo Monetario, pero sí es cierto que las cargas son muy pesadas en estos próximos 2 años, entonces el gobierno quiere salir ya de esta encerrona de digamos, pagar todo ahora, ¿no? En estos meses. Licenciado, y sobre todo en un contexto sumamente difícil donde la inflación es protagonista, donde realmente los sueldos no alcanzan, donde cada vez todo sube, todo sube. Ayer se dio a conocer los datos que brindó el INDEC y es una situación donde, bueno, muchas veces la gente, bueno, se siente como en un laberinto, ¿no? A veces no entiende muy bien lo que es pagarle al Fondo Monetario Internacional, pero sí entiende que el dinero no alcanza, que los precios cada vez están más altos y que no hay una salida en la Argentina. Exactamente. Pasa que los precios se disparan justamente porque el gobierno, al no alcanzarle los recursos que tiene, emite dinero, emite billetes y eso tiene repercusión en los precios. O sea, en el mes de febrero los alimentos aumentaron un 7,5%. Eso viene en línea, digamos, porque el Banco Central sigue siendo uno de los principales financistas del Tesoro Nacional y tarde o temprano la emisión monetaria se traslada a los precios, ¿no? El índice general de febrero fue del 4,7 y el acumulado tenemos, digamos, de los dos primeros meses ya nos da 8,8%. Si bien es cierto que el mes de febrero nosotros siempre registramos la baja de la demanda de dinero, ¿sí? El mes de febrero generalmente hace que, digamos, tengamos los picos en el índice de precios, porque nosotros venimos de los meses de diciembre, enero, la gente sale de vacaciones, demanda muchos pesos para hacer transacciones, pero en el mes de febrero como que se empieza a tranquilizar todo y bueno, dicen, se empiezan a ajustar y, digamos, la gente no quiere pesos, empiezan a acomodarse y es ahí donde tenemos los picos de los aumentos de precios. En este caso particular, justamente los sectores donde que más le pega a la gente, ¿no? Que es alimentos y bebidas. Marcelo, a ver, ¿cuál sería el puntapié o el punto de inflexión que se tiene que dar en Argentina en materia económica para que baje la inflación, esta inflación que parece no tener techo ya hace bastante tiempo y que sigue subiendo? Sí, nosotros desde la salida de la convertibilidad tenemos aumento persistente de la inflación. Justamente esto se da por nosotros tenemos un sistema inflacionario que es el siguiente. Por un lado, el gobierno, digamos que no acomoda sus cuentas, ¿sí? No le alcanza los recursos y tampoco obtiene financiamiento. Y entonces lo que hace es recurrir a la maquinita para financiar, ¿sí? Emite billetes, entonces empieza a alargar billetes y todos quieren salir corriendo del peso. Entonces, eso es lo que provoca que aumente los precios, ¿no? Entonces, es muy importante que el gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario y que a su vez establezca un plan para sanear sus cuentas, porque si el gobierno no tiene saneadas sus cuentas, el problema de la inflación va a persistir. Lo ideal sería que se firme el acuerdo, pero que no haya un aumento desmesurado o muy presente de los precios o de los impuestos. Eso sería lo ideal. Se paga, pero que tampoco suba de golpe todos los precios y que el nivel de vida de las personas cambien rotundamente. Eso sería lo ideal. Exactamente, eso sería ¿Y lo se puede ideal, cumplir? y bueno, ese es el gran problema porque nosotros vemos en el lado del gobierno que no quieren ajustar los gastos, ¿sí? Y del lado de la oposición tampoco quieren aumentar más impuestos. Entonces, si las cuentas son como en casa, digamos, si no aumentas los ingresos o no bajas los gastos, difícilmente puedes arreglar tus números, ¿no? Claro, Lo mismo le pasa al gobierno. uno no tiene que gastar lo que no tiene. Siempre esa es la ley, siempre aplicando. Exactamente. No podemos gastar en casa lo que después no podemos pagar. Hay que armar prioridades, digamos. Esa discusión hoy Sí. todavía no está sobre la mesa, pero creo que sería la más sensata para los próximos años, ¿no?
Marcelo, hablamos de inflación y la que ha salido ahora en el mes de lo que corresponde al mes de febrero, que fue del 4,7 a nivel nacional, 5% aquí en el NEA. Y preguntarte Sí. si ha repercutido o no esta situación que se vive a nivel internacional, sobre todo con lo que es esta guerra de Rusia y Ucrania. Digo, ¿hay factores que hayan influido en esta inflación o no tiene que ver? No, claramente tiene que ver algo. Ujú. A nivel internacional sí es, digamos, el efecto es mucho más rápido, ¿no? Nosotros tenemos una economía sumamente regulada, entonces por ahí estamos, hay cosas que nos pegan, pero en menor proporción, ¿no? El efecto primario que se dio por la guerra fue el aumento de los combustibles, el aumento del petróleo que derivó en el aumento de los combustibles y también, digamos, por el lado del trigo, específicamente porque es lo que produce Ucrania. Bueno, nosotros vimos que aumentó fuertemente la harina y eso se va trasladando a los derivados como el pan, ¿no? Pero es cierto que estamos en un contexto inflacionario internacional. Estados Unidos está con una inflación interanual del 8%. Todos los precios se vienen disparando, no solo de los alimentos, también de otros commodities que son materias primas, cobre, aluminio, gas, níquel, bueno, casi todos los productos se disparan en las casas, incluso en Estados Unidos. Entonces, como el dólar es la moneda de referencia mundial, eso tiene impacto en todos los países, ¿no? Nosotros estamos en un esquema muy parecido a lo que ocurrió en la década de los 70, lo que se conoció como la crisis del petróleo, pero en realidad es que Estados Unidos tenía una gran inflación derivado del abandono del patrón oro que se fue exportando al resto del mundo. Entonces, nosotros vemos que toda Latinoamérica, por ejemplo, tuvo problemas inflacionarios graves en la década de los 80, ¿no? Sí, y Marcelo, y de persistir este conflicto por un tiempo más, ¿esto va a seguir repercutiendo en la economía? Sí, mira, creo que las negociaciones entre Rusia y Ucrania están muy avanzadas. De hecho, el precio del petróleo que llegó a estar por 125, por encima de $125 el barril, bajó ya por debajo de $100, ¿no? Eso por ahí indica que las negociaciones están más avanzadas de lo que nosotros creemos, eh, y ojalá, digamos, se llegue a un acuerdo para evitar to- todos los efectos negativos que tiene, ¿no?, para las personas, cualquier guerra. Pero en la medida en que se llegue a un acuerdo, hay cosas que se van a acomodar, por ejemplo, el tema del petróleo, pero hay cosas como el aumento del resto de las materias primas que difícilmente paren de aumentar, porque ayer la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que va a aumentar la tasa de interés como una medida para combatir la inflación, ¿no? Pero todavía vemos que la Reserva Federal siguió aumentando la oferta monetaria, entonces difícilmente se controla en el corto plazo el problema inflacionario internacional. Licenciado, esta es una pregunta y una pregunta donde usted tiene que dar su opinión. Si tuviéramos que buscar una solución a mediano o largo plazo para mejorar la situación de la Argentina, desde su punto de vista y un punto personal, ¿cuál sería esa solución? No inmediata, porque lo inmediato hoy por hoy no es posible, pero sí a mediano y largo plazo para que las cosas se acomoden. Sí, en términos económicos, digamos, nosotros debemos replantearnos digamos, qué estado queremos. Nosotros hoy tenemos un estado extremadamente grande, eh, asistencialista y que, digamos, demanda demasiados recursos, y tenemos cada vez, fíjate, desde el 2011 a la fecha el empleo privado no creció nada y el empleo público ha ido aumentando en forma persistente. Es como que el Estado quiere ocupar un rol muy significativo, cada vez más significativo en la economía, pero hay menos producción. Entonces tendríamos que regular nuestro Estado, tratar de acotarlo y vemos en cuánto lo podemos pagar, ¿no? Y para eso tenemos que sentarnos a hacer las cuentas, como te decía antes, cuánto recaudar y cuánto gastar y tratar de que esas cuentas estén equilibradas y que sean
buenas para todos, ¿no? Tanto para las personas que necesitan de una ayuda estatal como para aquellas personas que pagan los impuestos, que sea algo equilibrado y que lo podamos mantener en el largo plazo. Marcelo, no quiero dejar de preguntarle con lo que fue definido, lo que se definió en la jornada de ayer con lo que es el sueldo mínimo vital y móvil, que supera un poco de los 47.000 pesos. ¿Qué opinión le merece y cómo puede influir esto? Digo, hablando de lo que decíamos hoy, la inflación, porque aparentemente si vemos la inflación que está estimada, no estaría superando en cuanto al porcentaje. Mira, las negociaciones de salario o incluso los salarios mínimos sirven para tener una idea, digamos, de para dónde deben ir los salarios, ¿no? Ujú. Lo importante es que nos muestre una trayectoria, pero que no sean tan marcadas, porque sí, es cierto, digamos, que suena bien tener un salario mínimo X, pero cuanto el salario mínimo es muy elevado, Ujú. ¿sí? Lo que trata de hacer es, tratas de romper los equilibrios que hay en el mercado de trabajo. Entonces, es cierto que es un salario muy por debajo de lo que necesita cualquier familia para vivir, Sin duda. eh, pero es meramente un número administrativo, por así decirlo. En la calle la gente tiene otros salarios muy distintos, ¿eh? Por ejemplo, un empleado de comercio está rondando los 60.000 pesos prácticamente. Hoy el salario es de 33.000, el Ujú. salario mínimo es de 33.000 pesos, ¿no? Y con esta suba recién vamos a estar llegando al número que decís para finales de año. Y un sueldo de empleado de comercio duplica lo que hoy es el salario mínimo. Entonces, Ujú. eh, para marcarnos de que no está tan acorde con lo que es el mercado de trabajo, ¿no? Ujú. Y además, Marcelo, uno supone que, por ejemplo, en este caso, las charlas, bueno, hay posibilidad de que a mitad de año se vuelvan a abrir, digo, teniendo en cuenta que el aumento va a ser del 45% y la inflación se estima mayor a ese número. Sí, creo que la UOM fue la que cerró el primer acuerdo del 45% y que está abierto, ¿no? Claramente, con estos índices que estamos registrando al principio de año, difícilmente la inflación esté por debajo del 50%. Posiblemente esté entre un 52 y un 58% si las cosas siguen así calmadas, digamos, si no tenemos ningún evento disruptivo en lo económico. Todo parecería que, digamos, quedaría por debajo de la inflación el salario, ¿no? Marcelo, ha sido un gusto dialogar con vos en nuestro programa, agradecerte la comunicación y que tengas un buen jueves. Gracias, igualmente. Hasta allí entonces la palabra del licenciado Marcelo Lescano, quien es economista.